Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué les parece si hacemos una oración primero? Señor Jesús, gracias Padre por estos momentos, Señor, que tú nos permites estar aquí reunidos, Padre. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio de esta reunión, Señor. Que nos abra, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos, nuestro corazón, Señor, para que podamos entender, Señor, este tema que es de gran importancia, Señor. Queremos hacer lo mejor para ti y dar lo mejor para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les voy a compartir el tema de hoy y el tema de hoy se llama Un corazón de salmista. ¿De dónde surge este término de corazón de salmista? En realidad no viene como tal en la Biblia, salmista. No aparece en la Reina Valera y normalmente uno puede pensar, pues ha de ser de los 5 evangelios que fueron constituidos en Efesios 4, que son profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Pero en realidad no viene. Una definición de salmos de la Real Academia Española, en latín es salmista con P al principio. Esto le da lugar y significado y viene derivado de los salmos. En muchas iglesias tienden a llamarle salmistas a los que cantan en la alabanza o predican o viajan a otros lados y cantan. En un contexto musical cristiano un poco más estricto, llamar a alguien salmista no debe de ser cualquier cosa. Sin embargo, debemos de centrarnos en los propósitos bíblicos, que viene siendo un adorador, un verdadero adorador. Debe de ser alguien que vaya más allá del canto, alguien que vaya más allá de la música, y es alguien que ha entendido el llamado de Dios para su vida. No a la música, sino a la palabra. En los inicios de la iglesia primitiva, los apóstoles realizaban los quehaceres que requería la iglesia. Ellos se encargaban de hacer todo. Pero esto lo encontramos en Hechos 6:4 y llegó un momento que ellos dijeron, tenemos que estar haciendo todo esto, pero en realidad nuestro propósito que debemos de centrarnos es en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces nosotros también somos ministros y nosotros también debemos de centrarnos en persistir en la oración y en la palabra. No solamente al pastor le corresponde predicar, enseñar la palabra, sino nosotros también que estamos aquí arriba debemos de enseñar la palabra. Mis hermanos de la alabanza, orar y estudiar la palabra es responsabilidad de los ministros de la alabanza. La alabanza como ministerio fundamental requiere ser ejercida por ministros que oran y estudian la palabra y que también, pues por consiguiente, tienen el don del canto y de la música. Deben de ir de la mano estas dos cosas, que escudriñen la palabra, pero que también tengan el don de la música o del canto. Es al igual que un pastor, maestro, evangelista. Por ejemplo, ¿a quién le llaman albañil? Pues a alguien que construye casas. ¿A quién le llaman mecánico? Pues a alguien que repara los carros. Entonces, en este caso, ¿a quién le llamarían salmista? Pues a alguien que conoce los salmos. Y pues si los conoce, debe de aplicarlos en su vida y a la vida de las demás personas. Una pregunta, ¿te gusta leer los salmos? Vamos a ver una diosidencia, se podría decir, porque coincidencias pues no está bien dicho, son diosidencias.
en el primer libro de los Salmos. El primer libro de los Salmos habla sobre la importancia de la palabra de Dios, de la vida de los que les buscan, y también hace una comparación de la vida de los que no le gustan. ¿Ustedes qué creen que quiere decirnos el Señor con esto? El primer libro de los Salmos nos habla de la vida buena y de la vida mala que tienen las personas. Y el último libro de los Salmos, ¿cuál es el último libro de los Salmos? ¿Y de qué nos habla? De la música y de la alabanza. Entonces, estas dos cosas deben de ir al hilo con nosotros. ¿Qué dice el Salmo 68, 25? Vamos a buscarlo rápidamente. Se los voy a ir leyendo. Dice: los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos y danzas. En este versículo vemos el orden tan preciso y tan hermoso que Dios ha establecido, y es casi un tutorial para nosotros, que nuestra música debe de ir después de la palabra. O sea, primero debe de ir la palabra, nosotros debemos de cantar la palabra y después la música. Porque si no es así, entonces no es una alabanza ni una adoración de verdad a Dios. Tenemos el ejemplo claro de Saúl. ¿Qué hacía Saúl? Pues cuando Saúl se desesperaba, se atormentía, la música de David lo calmaba, las melodías de David lo calmaban, mas no lo transformaba. ¿Por qué? Porque él pues no hacía caso a la palabra. Vamos a leer el Salmo 1:1. Si me acompañan con su Biblia, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo creo que este salmo pues tuvo una gran melodía. En Salmos 1:4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí el autor de los Salmos está comparando el estilo de vida del justo y del malo. El salmista nos invita a que vivamos arraigados a las Escrituras. Lo convierte, si nosotros vivimos arraigados a las Escrituras, nos está convirtiendo en una persona diferente, y eso es lo que debemos de ser tú y yo, personas diferentes. Si somos personas diferentes, estamos ofreciendo la adoración que el Padre demanda. Si vemos el Salmo 1, tiene como título el camino del justo y del malvado. El salmista, pegado a la palabra de Dios, discierne. Di conmigo, discierne. ¿De qué? Del estilo bueno y del estilo malo de vida. En Levítico 10:9 habla de Nadab y Abiú. Estos eran dos sacerdotes jóvenes, hijos de Aarón, que ellos ofrecieron un incienso extraño al Señor. Aquí, incienso extraño al Señor significa que ofrecieron una ofrenda sin consagración y por lo tanto murieron. En Levítico 10:9 dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Aquí el vino y la sidra representan los placeres del mundo actual, que estos solamente producen confusión, libertinaje y nos interrumpen, nos matan nuestra consagración, y afanarse para un ministro puede producir distracciones y está propenso a morir.
¿Qué beneficios hay en evitar el vino y la sidra? En Levítico 10:10 dice, para poder discernir entre lo malo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. ¿Cuántos queremos discernir estas cosas de verdad? Hay muchos que aún todavía no lo hacen y se siguen subiendo aquí a la plataforma sin discernir entre lo santo y lo profano. Hay muchos que todavía le siguen dando like a muchas cosas en las redes sociales. Hay muchos que todavía siguen sin distinguir una vida recta a una vida pecaminosa y por lo tanto debemos de desintoxicarnos de todas esas cosas del mundo. Si hay algún tema o concepto espiritual por el que has estado batallando, por ejemplo, nosotros las mujeres debemos de saber vestirnos recatadamente, dentro y fuera de la iglesia. Debemos de saber escoger nuestras amistades y pues también debemos de tener cuidado con las redes sociales. Es un tema pues muy fuerte porque hoy en día pues las redes sociales en realidad te quieren arrastrar. Yo la verdad, siendo sincera, yo no veo Facebook y pues yo quiero invitarles a que si ustedes tienen ese todavía que están arrastrando, que lo dejen y que disciernen entre las cosas buenas y malas, en las cosas que sí les producen productividad, que a Dios le gusta, y las que no, pues las desechen. El discernimiento sirve para consagrarnos, porque así sabremos las cosas que debemos de tomar y dejar, lo que debemos de hacer y lo que no. Si no estamos discerniendo todavía, entonces es mentira que estamos diciendo que somos consagrados. En Levítico 10:9 dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y aquí muchos se preguntan, entonces si no puedo tomar vino y sidra dentro de la iglesia, pues afuera sí lo voy a poder hacer. Y no debe de ser así. Tu vida debe de ser consagrada dentro y fuera de la iglesia. En Levíticos 10:11 dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová, les ha dicho por medio de Moisés. Nosotros, Casa de Oración, El Salto, ¿qué le estamos enseñando a la iglesia? No debemos de enseñarles solamente las alabanzas, sí, apréndansela y todo, sí. No, debemos de enseñarles la palabra, que la palabra vaya primero, antes que la música, vaya primero que la música. Si deseamos tener un corazón de salmistas, necesitamos leer y estudiar la palabra. Esto es el llamado que tenemos por parte de Dios. Y bueno, el libro de los Salmos fue llamado por los primeros cristianos el salterio. El salterio era un instrumento de cuerdas. Es mencionado 8 veces en el Salmo, por 5 pasajes, por Daniel y por Samuel. El salterio, o sea, el libro más antiguo del Antiguo Testamento, los Salmos, contiene alabanzas de Dios, de su santa ley y del varón justo. El varón justo es Jesús. Otro nombre dado al libro de los Salmos es el libro de las alabanzas y consta de 150 salmos, no menos de 73 al rey David, y los demás autores fueron Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Itán, Moisés. El libro de los Salmos se compone por 5 libros, como si fuera un pentateuco de la alabanza, y cada libro termina con una doxología. La primera es al final del 41, la otra es al final del 72, del 89 y del 150.
¿Qué es una doxología? La doxología es la oración final de alabanza dirigida a Dios que confirma que todo lo que se dijo en el Salmo glorifica a Dios. El Salmo 150 tiene como doxología, declara todo lo que el salmista proclama. Por ejemplo, ahí menciona quién debe de alabar a Dios. ¿Y quién debe de alabar a Dios? Pues todo lo que respira. ¿Dónde debe de ser alabado? En su santuario y en la magnificencia del cielo y de la tierra. También nos dice las razones por las que debe de ser alabado, sus proezas, y debe de ser alabado grandemente porque el Señor es tan grande y ha hecho cosas muy grandes en nuestras vidas. También nos menciona todos los instrumentos que deben de ser partícipes dentro de la alabanza, que son cuerdas, alientos, percusiones, metales, cantando, danzando y con todas las expresiones corporales bíblicas. El libro de los Salmos es una Biblia dentro de otra Biblia y conocer es la historia bíblica a través de un himnario o cancionero. Toda la Biblia, si estudiamos algún otro libro, nos va a llevar a los Salmos. ¿Recuerdan las palabras que nuestro líder Luis una vez nos enseñó? Yadá, Todá, Selá, Tejilá, Halal. Después de que hayamos estudiado esas palabras, espero que su concepto de alabanza haya cambiado. Quiero compartirles una de las palabras que más me gustan y es la de halal, que significa alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear de Dios. Es decirle a todo el mundo que Dios te perdonó, que Dios te salvó y dar un agradecimiento. Eso nos distingue y además también la palabra halal se deriva otra palabra que se llama jalel y jalel es una expresión en alabanza a Dios y de ahí se deriva la palabra aleluya. ¿Ustedes sabían que aleluya se dice en todos los idiomas? Por ejemplo, francés, portugués, alemán. En todos los idiomas se dice aleluya. Eso está padre, ¿no? Bueno, en Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que no era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley, de mí en la ley, de Moisés en los profetas y en los salmos. Este libro nos confirma dos cosas. La primera es que los salmos es conocer a Cristo y los salmos ocupa y debe de ocupar una enseñanza a nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en tiempos difíciles? ¿Qué es lo que hacemos? Debemos de cantar un salmo. Si estás en una tentación, debes de cantar un salmo. En el Salmo 22, Dios, antes de ser crucificado, lo dijo. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros debemos de cantar una alabanza cada que estemos pasando por una tribulación, un tiempo difícil. No solamente cuando nos sintamos felices, alegres, debe de ser en cualquier situación. Los más de 10 temas y clasificaciones que hay en el libro de los Salmos nos habla de las grandes riquezas literarias y espirituales que hay en un contenido y todos y cada uno de estos temas deben de ser conocidos y asimilados, experimentados por todo aquel que desee ser un salmista. El salmista debe de conocer y aprender y experimentar la obediencia. Este tema debe de estar y de vivir en nosotros. También debe de estar el tema de la gratitud por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios hace en ti.
nosotros también debemos de aprender a guiar a la iglesia al agradecimiento. Hay salmos que hablan de confianza y es ahí donde nosotros debemos de expresarle a la iglesia ese conocimiento. Hay salmos que son penitenciales, que estos llevan a la iglesia al arrepentimiento y a la disciplina, como el de David. Por ejemplo, el de ten piedad de mí, conforme a tu amor, ese. Otro es, si nosotros no nos arrepentimos diario, siempre, no tendríamos por qué estar aquí arriba. Tenemos que hacer unas planas de todos los salmos para aprendérnoslos y guardarlos en nuestro corazón, porque los salmos son hermosos. Hay salmos de historia. El salmista debe de saber sobre la vida de Israel para orar por Israel, para cantar con gozo, porque Israel fue la sede de la salvación a la tierra. También hay salmos de inspiración poéticos, como el masquil de los hijos de Coré, el que va como el ciervo, brama por las aguas, ese. Es un salmo poético. Hay otros que hablan sobre preocupación, consternación, y nosotros debemos estar preparados para poder ministrar a la iglesia en una situación que ellos presenten desde arriba de la plataforma, guiar a la iglesia, llevándolos a la batalla de la fe, que son todos los días. Por ejemplo, la canción de Te amo, fortaleza mía. Y tú cantándolo y expresándolo, tú le estás animando a la iglesia a que también lo cante y que también se pueda regocijar en Dios. El Salmo 23, llamado el Salmo de Oro, es un salmo profético y alude a las virtudes del buen pastor. Es un salmo mesiánico. El Salmo 22 es el salmo mesiánico por las palabras que Jesús dijo y clamó al final antes de ser crucificado. Uno de los riesgos constantes que corremos los ministros de alabanza es poder apegarnos más a lo musical y despegarnos más a la palabra. Ese es un gran riesgo. Por ejemplo, estudiamos muchos acordes, o estudiamos las armonías, estudiamos el canto, pero no dejamos atrás la palabra, dejamos de estudiar la palabra, y eso no debe de ser. Por ejemplo, muchos no se saben el Juan 3:16, ¿no? Y nosotros deberíamos de cargar en nuestra mente muchos versículos y estar preparados, porque en alguna situación Dios nos va a poner hermanos que a lo mejor necesitan de alguna palabra, y es ahí donde tú debes de hablar, de decir que Dios se muestra en ti. En Primera de Crónicas 13:5 dice que David intentó, mas no lo logró, no lo llevó. Y que aquí, no sé si recuerdan qué fue lo que intentó: llevar el arca. En el 5 dice: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios. Y aquí dice que David intentó, mas no lo logró. ¿Cuántas veces hemos intentado ministrar a la iglesia y no lo hemos logrado? Que es como, por ejemplo, cuando Luis nos dice: si llega a salir mal, pues no hagan caras o no, pues no expresen eso. Y bueno, en Primera de Crónicas 13:7 dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón,
Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí adelante de Dios. David tenía buenas intenciones, pero pues no debía de haber sido así. Aquí menciona todos los instrumentos que pueden tener en una alabanza y es bíblico, estos también son bíblicos. Pero aquí también vimos que se sufrieron consecuencias en lo que debería de terminar en un final feliz, en una fiesta y celebrar, terminó en un velorio. Y esto fue por culpa de no seguir las instrucciones que el Señor había dado. En Primera de Crónicas 13:11 dice: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. A nosotros nos ha dolido cuando no resulta la alabanza en la iglesia. ¿Cómo te gustaría que llamaran aquí a la iglesia? Aquí murió Usa, o aquí renació, aquí hay gente que es transformada por Dios, por su espíritu. Primera de Crónicas 13:12 dice: y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cuántos queremos aprender a ser salmistas conforme a la palabra de Dios? ¿Cuántos queremos tener un corazón sincero y reconocer que nos tenemos que hacer esta misma pregunta? ¿Cómo le voy a hacer para que en mi iglesia se manifieste la presencia de Dios? No depende de nosotros, no depende de nuestra voz, no depende de, ay, yo toco bien chido la guitarra, yo toco bien padre el piano, la gente se emociona. No depende de eso, depende de nuestra obediencia y de lo que Dios nos ha mandado. Así como Usa murió, muchos hoy mueren espiritualmente al quedarse fuera de la presencia de Dios por procesiones equívocas, métodos humanos, e ignoramos los principios bíblicos de la adoración. Es muy válido que se introduzcan ritmos, que se introduzcan figuritas en la guitarra, que se introduzcan armonías, es bíblico, pero no debemos de dejar de lado la palabra de Dios y debemos de aceptar el consejo que Dios nos ha dado. Y no solo, sí, obviamente el de Dios, pero también el de nuestro líder. Si en algún momento nos llega a hacer correcciones, si habla con nosotros, debemos de aceptar ese consejo. En Primera de Crónicas 15:11-13 dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros por primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Un salmista es mucho más que un director de alabanza, que un cantor, que un músico. Debe de ser una adoración primero en la palabra. Y si nosotros tenemos eso, podemos crear una atmósfera propicia para mover el Espíritu Santo. Un salmista profetiza en canto, escucha las melodías del Señor en su espíritu y las expresa mediante su voz o el instrumento musical. Y es dirigido por el Espíritu Santo a crear una atmósfera de sanidad, liberación, y es por eso que la vida espiritual de un salmista debe de estar en constante comunión con Dios.
Así es la única forma en la que podríamos ministrar el corazón de Dios y ministrar también a las personas que vienen con esa necesidad de Dios. Ese debe de ser nuestro mover, interesarnos por las almas de la gente que viene a conocer de Cristo. Un músico a quien la Biblia no le es primordial, no solo le resta la importancia a la Biblia, sino además podría menospreciar y denigrarla. Bueno, ningún cristiano llamado a ser siervo de Dios tiene por qué sucumbirse en el mundo por pena o por presión. En este caso, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? De que la mayoría de mis compañeros de trabajo saben que estoy en el coro, que estoy en la iglesia, y lo primero que me han dicho es: a ver, cántate esta, o a ver, canta esta, o no tienes una grabación, te quiero escuchar. Y entonces ahí, ¿tú qué debes de hacer? No, porque yo soy salmista, yo no canto eso. O igual en el piano, en la guitarra, no te sabes esta de Chente, o no sé. Ahí es donde tú debes de negar. ¿Por qué? Porque tú ya no perteneces a complacer los deleites de los impíos. Un verdadero salmista ama la Biblia, ama la historia de Israel y toma para sí de ejemplo la vida de los profetas, de los reyes, de los apóstoles que el Señor usó para guiar a su pueblo. Eso lo hace sensible a la necesidad de la gente que acude a la iglesia y procura estar siempre preparado para ministrarla. Para terminar, en conclusión, si hoy oramos para que el Señor ponga en nosotros un corazón del salmista como el de David, está bien, pero podemos pedirle algo más grande aún. Jesús es la raíz de David. Si las características de David nos ayudan a conocer el corazón de un salmista verdadero, imagínate a dónde podemos llegar. Los pasos del espíritu de los salmos es la raíz de David, de Dios, pues de Dios. ¿Y quién es? Pues es Jesucristo. Todos los salmos que se profetizaron de Jesús se cumplieron y Jesús ama los salmos. Los cantaba, como el Salmo 22 que vimos, y los cumplía en su propia vida. El corazón de Jesús es el corazón de salmista. Y nada más como para que lo anoten, una de las características de un salmista debe de ser reposar en el Espíritu Santo. También tiene sabiduría y es sabio, es inteligente, tiene consejo, Dios le da poder y conocimiento en su palabra. También nos da el temor al Señor. No debemos de juzgar por lo que vemos o por lo que oímos. No debemos de juzgar a la primera, sino que solo el que juzga es Dios y debemos de dejarle la justicia al Señor. Y si me acompañan con una oración, cerrando sus ojos, vamos a decirle: Señor Jesús, yo quiero tener un corazón de salmista, Señor. Quiero, Señor, que tú reines, Señor, en mí. Quiero, Señor, poner tu palabra, Señor, en primer lugar. Quiero hacer tus palabras, Señor, que son de vida y son de vida eterna, Señor, en mi corazón. No quiero poner, Señor, por delante la música ni los cantos, Señor, el cantar, Señor. No, Señor, quiero poner por primero tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla, Señor, cada día más. Ayúdanos a entregarnos más a ti, Señor.
queremos, Señor, y anhelamos, Señor. Yo anhelo, Señor, que mis hermanos tengan también ese sentir, Señor, en estudiar, Señor, los salmos, empezar a estudiar los salmos, Señor. Queremos ser salmistas, Señor, verdaderos, Señor. No queremos, Señor, que nos identifiquen nada más, los salmistas. No, Señor. Queremos de verdad tener ese título, Señor. Un verdadero salmista, Señor. Ayúdanos, Señor, y te entregamos, Señor, todo lo que somos, Padre Santo. Ayúdanos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.